Hola, muy buenas tardes, noches, días, como siempre no sé cuándo van a ver este vídeo, pero estamos muy emocionados porque ya hemos hecho el trámite final para abrir nuestra cuenta. Sí, nuestra cuenta sin cédula de identidad, pero una cuenta en la que es una cuenta de ahorro y aparte tenemos nuestras tarjetas. ¿Cuál es el banco? Bueno, pues si esperan solo un ratito lo van a ver. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bueno, la promesa de Moni de hacer un video sobre el resultado de la apertura de nuestra cuenta bancaria sin la cédula de identidad, Moni les contará. Bueno, ya en esta pequeña intro han visto que salíamos ya con todo arreglado por fin, faltaba la última firma y bueno, ahí salíamos celebrando un poco el fin de este largo camino que ha llegado a buen puerto, a pesar de que se decía que esto no era posible. Pero sí, al final es posible abrir una cuenta bancaria sin tener todavía la cédula. Pero no es todo tan sencillo. Como todo, es importante saber qué pasos hay que seguir a la hora de venir aquí con el dinero, qué tarjetas traer y demás. Nosotros vamos a explicar nuestra experiencia. Sí, la nuestra. La nuestra, cómo lo hemos hecho nosotros y lo que nos ha funcionado, qué es lo que nos ha funcionado hasta el momento y ya está. Bueno, aquí está también Iki, que va a dar su opinión. Iki también trajo. Porque Iki también trajo escondido dinero. Le pusimos un vestidito, claro, no, un vestido, claro. No, pobrecito. Un chalequito. Un chalequito. Un chalequito. No, un vestidito no. Un chalequito. No, porque por ahí se percibe perra y... No sabemos. Esas bueno, cosas parece que están a la orden del día hoy. Entonces, no, bueno. Un chalequito y le metimos los billetes adentro. No, mentira. Vamos a contar entonces desde el principio cómo fuimos organizando el tema del dinero para hacer nuestro traslado a Paraguay. Así que, bueno, lo primero sería cómo teníamos preparado las cuentas a la orden de venirnos. Lo primero y principal sería el tema de la cuenta. Nosotros, evidentemente, como mucha gente que nos puede estar viendo, teníamos una cuenta en nuestro país, en España, pero claro, no es que no se puedan utilizar aquí las tarjetas, que se pueden utilizar, pero el cambio y las comisiones a pagar suelen ser bastante elevadas. Esto no es cuestión de aburrir, pero hicimos un estudio importante. Pero sí, pero es importante porque hay diferentes, de acuerdo al banco, vas a pagar diferentes comisiones. Y algunas son importantes, algunas son altas. Entonces, tener en cuenta, inclusive, voy a adelantar un poquito esto, vamos a dejar en la descripción, antes que me olvide, en la descripción del video, qué cuenta utilizamos nosotros, que ahora le va a contar Moni, y le vamos a dejar el link por si quieren abrir esa cuenta, que está muy buena, inclusive es una cuenta, nosotros no nos auspicia ni mucho menos, pero sí que te da un pequeño beneficio por venir recomendado y otro pequeño beneficio al que te recomienda. Y es la cuenta que nosotros estamos utilizando. No es que recomendamos algo para tener un beneficio, no, es la cuenta que estamos utilizando. Sí, bueno, esa cuenta que habla Óscar, nosotros en este caso yo la tenía con Wise, que a muchos de ustedes les sonará. Wise es un banco cuya sede central está en Bélgica y lo que hace es que cuando uno abre la cuenta tiene un IBAN de Bélgica, con lo cual es un banco que está dentro de la Comunidad Europea. La ventaja que crea eso es que a la hora de trasladar dinero desde la cuenta española, pues nada, se hacen transferencias tipo SEPA, que son sin costo, y aparte permite la apertura de cuentas no solo en euros, sino también en dólares, que para nosotros era también muy importante. ¿Por qué? Esto es una programación total y absoluta, ya que nosotros no solo nos veníamos y teníamos que movernos en euros, sino que previamente también ya saben que les hemos hablado muchas veces que nosotros invertíamos en una propiedad y debíamos hacer un envío en dólares. Así que eso nos facilitaba el poder transformar nuestros euros en dólares
y ya directamente hacer el envío en dólares aquí a Paraguay. El envío, las transferencias eran muy económicas. Se pagaba, yo creo que por los envíos pagábamos como unos $8. Sí, muy poquito. Y aparte se hacía un seguimiento, enseguida sabíamos perfectamente cuándo había salido de la cuenta, qué recorrido tenía y demás. Claro, lo que sí es que es verdad que a la persona que le llega aquí en Paraguay el dinero, los bancos, dados los diferentes bancos por los que pasa, y cuando les llega la cuenta aquí, sí que se pagan bastantes comisiones. De ahí que también era muy importante, como para muchas otras cosas, el poder abrir una cuenta aquí en Paraguay. Claro, súper. Que evidentemente era algo que se nos veía muy difícil porque todas nuestras informaciones eran la de que no era posible hasta el momento de la cédula, lo cual se hacía muy largo en el plazo de tiempo, además. Ya quería contar que Nela nos había dicho que había una posibilidad, ella ya lo tenía desde mucho antes y gracias, de verdad que gracias a ellos, a los chicos de 12 Beers, hemos podido llegar hasta ese banco, hasta este banco que abrimos la cuenta, y entonces, claro, ella lo tenía medio de oídas. Claro, ahí está el tema. Yo lo quería contar un poquito en orden porque para que no nos saltemos. I'm sorry. Nada, pero bueno, es igual. Si no, no sería Oscar. ¿Para qué? Imagínate. En el tema de las cuentas, evidentemente veíamos que era muy complicado y Nela había hecho un estudio muy grande porque ya saben que hace las asesorías migratorias y demás, y uno de los estudios que realizaba era el tema de los bancos. Y todos los bancos aquí, uno por uno iba mirando, pero se decía que no, y se decía que no. Y le surgió la supuesta posibilidad de hacerlo, pero no había podido llegar a comprobarlo de verdad. Así que nosotros dijimos, bueno, pues nosotros cuando ya estemos vamos a ir a por esa posibilidad y lo vamos a llevar a cabo. Pero antes de llegar a ese punto, lo que queremos hacer es, estamos todavía, no hemos llegado a Paraguay, tenemos esta cuenta abierta en Bélgica, que es Wise, como muy bien dice Oscar, tienen aquí el link en la descripción. Vuelvo a decir, todos los nombres que vamos a decir aquí no nos sponsoriza nadie, ya quisiéramos nosotros. Ojalá, si hay alguien que nos quiera sponsorizar ahí. Por favor, si les gustamos, encantados. O del banco. Pero la ventaja era que íbamos a tener la cuenta, como ya les digo, y aparte la tarjeta. Con la que íbamos a poder movernos aquí muy fácilmente. Y lo comprobaríamos una vez que llegásemos. Pero después había otro factor, que era mover efectivo, que también nos preguntaba la gente cómo moveríamos el efectivo. Y el efectivo, aparte de la broma hecha con Iki, bueno, el efectivo era que podíamos traer por persona el equivalente a $10.000. Sí, no euros, por favor. No euros, $10.000. $10.000. Aquí son $10.000, entonces decidimos hacer el cambio en ese momento, porque eso lo tienen que hacer en el momento que vayan a viajar, mirar, porque lo del dólar es muy volátil con el tema del euro, y verlo, y más o menos llevarlo así, y nos lo trajimos nosotros. Recomendación, si vienen con billetes de euro, no se traigan billetes muy grandes, porque las casas de cambio no les gustan mucho y les es muy difícil. Lo mejor a partir de 50 para abajo. O sea, si pueden traer en 50 y 20 o todo de 50, mejor que mejor. Inclusive, perdón, cuando llegan al aeropuerto de Asunción, como van a tener que necesitar un poquito de guaraníes, no cambien mucho porque dentro del aeropuerto te van a dar un cambio que no es muy favorable. Entonces, a lo mejor cambien, qué sé yo, 20 euros, como para poder moverse con el taxi o con el... Bueno, pues sería con el Bolt. Con el Bolt o el Uber o lo que sea, porque luego van a poder cambiar en una casa de cambio, que si llegan a Asunción y quieren cambiar ahí, inclusive les podemos dar la dirección de esa casa de cambio, que fue, la verdad que fue la que mejor cambio nos dio. Sí, aparte de ser súper formales y demás, ¿no? Entonces, estamos en esta situación, tenemos ya esa cuenta, pueden utilizar su cuenta española, pueden utilizar una cuenta intermedia, como puede ser Wise, y después traerse ese efectivo.
Con Iki al final no funcionamos con el chaleco, así que nos trajimos cada uno nuestro equivalente. Ese dinero nos lo traíamos nosotros en mano, en el bolso, mismo Oscar se lo traía consigo, sin ningún problema. No nos preguntaron, no nos miraron, no nos dijeron nada, no tuvimos que mostrarlo en el aeropuerto, o sea que nada. Como él bien dice, al llegar al aeropuerto sí que vale la pena traerse, por ejemplo, como 20 euros en la mano, y esos son los que se deben de cambiar para poder abonar al Bolt o Uber o lo que sea, porque no se paga con la tarjeta, se le paga al conductor y entonces se paga con efectivo. Así que esta parte es la recomendación. Esto es la experiencia que nosotros hemos tenido. No sé si perdón. Con la plataforma. Si con la aplicación abierta de Bolt se puede pagar con la tarjeta. La verdad que no lo hemos Creo que habrá esa opción. No lo sé. Pero a nosotros no se nos presentaba, así que por si acaso fue lo primero que hicimos. Y tengo que decir también que aunque el tipo de cambio no era el favorable, sí que fueron muy amables de que hasta nos prestaron el tema del wifi y fueron muy amables y nos atendieron muy bien. Pero el cambio teníamos claro que lo íbamos a hacer más adelante. Así que esa parte la teníamos clara, ya hemos llegado. Y después hicimos el cambio directamente de esos euros que traíamos nosotros a guaraníes. Claro, los guaraníes, el cambio es mucho. Entonces, cuando uno va con una cantidad, de repente empiezan a darle mucho dinero en guaraníes, porque aquí son 100.000, 200.000, 300.000, entonces hablamos ya de millones y es una cosa como muy exagerada. Parecía que estábamos en algo ilegal, porque claro, era un paquete. Totalmente, era un episodio de Narcos. Sí, era una bolsa de esas de papel marrón, llena, y era una cosa que... Claro. ¡Guau! ¿No? Bueno, no era tanto tampoco. No era tanto, era mucho y en nuestro caso tener ese efectivo era porque se iba a comprar un vehículo, como ya lo saben, que nosotros adquirimos un vehículo, y era porque íbamos a hacer también más pagos de la casa, entonces eso lo queríamos tener así solucionado, precisamente porque el propietario de la casa, el que nos vendía la casa, como había tenido que pagar comisiones al recibir el dinero, pues prefería efectivo y lo solucionamos así. Todo esto que nos lleva, a que ya nos instalamos en Encarnación, ustedes lo saben muy bien, les vamos contando desde el minuto 1 cómo nos instalamos y teníamos que ver el tema de la cuenta. Cuando ya empezamos a iniciar los papeles y metemos los papeles solicitamos aquí el informe de Interpol y nos dicen que va a tardar, nos acercamos a la entidad bancaria y uno de sus comerciales nos explica qué podría ser, pero que igualmente deberíamos de presentar la documentación pertinente para ver si se podría llevar a cabo. En un primer momento, tengo que decir que a veces las cosas de aquí se nos dice una cosa, pues se nos va pidiendo otra y demás, ¿no? Entonces, en un primer momento se nos habla del pasaporte, de los dos. Pasaporte, el inicio del trámite de migraciones, que era esta residencia precaria que les hablo en el vídeo de migraciones de toda la documentación. También un comprobante de ingresos. En el caso mío, por ejemplo, que estaba jubilado, lo que me iban a pagar durante la carta que te manda Seguridad Social para informar cuánto vas a cobrar, cuál va a ser la mensualidad, ¿no? Entonces, en el caso mío presentamos eso, pero si no estás jubilado, a lo mejor tenés dinero en el banco. Exacto, extractos bancarios. Extractos bancarios valen. Extractos bancarios que yo en mi caso pues pude presentar de la propia cuenta Wise, tanto en euros como en dólares, para que se vieran los movimientos y demás que había habido en la cuenta, porque en un primer momento lo que tiene que ver es de dónde que hay ese movimiento y demás, y aparte podía presentar también ya ese precontrato que tenía ya firmado para la compraventa de la propiedad, con lo cual había un movimiento de dinero porque yo ya estaba moviendo ese dinero para comprar algo aquí en Encarnación. Dicho esto, sí que es verdad que llegado el momento vamos a llevar todo eso y ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Yo, como les digo en el vídeo que hablo sobre que por fin hemos logrado nuestro primer documento,
Burocracia es burocracia y aquí de repente, pues bueno, son las cosas así. Se lo sacaron de la manga. Se sacaron de la manga, ¿cómo no? Que iba a hacer falta también el documento de Interpol. Bueno, contarles cómo ha sido obtener el documento de Interpol otra vez sería muy largo y tedioso. No, bueno, lo conseguimos. Pero el caso es que lo conseguimos. Entonces, llegamos y presentamos toda la documentación. Toda esa documentación fue escaneada debidamente, comprobada por la persona del banco, escaneada debidamente. Nos hicieron firmar formularios como si ya estuviéramos firmando una hipoteca, de todo. Yo no sé si firmamos hasta una sentencia de... ¿Ya saben lo que? No, yo no leí nada. ¿Vos leíste algo? Sí, bueno, más o menos. No, yo no pero bueno, nada. por deformación en su momento yo trabajé en banca y bueno. Pero todo eso. Y también, justo en el momento que estamos firmando, porque ahí todavía no acaba, también se nos pide otra cosa que yo tenía preparada, que era de dónde había salido ese dinero que yo podía comprobar, que era una escritura de la venta de un inmueble que yo tenía, y menos mal, por eso digo, y comento en las asesorías que hago yo por Zoom, que hay que ver los casos, que hay que traer claro, ¿por qué? Porque los casos en particular, las condiciones de cada uno, el poder traer, que yo me haya traído esa escritura debidamente apostillada, de verdad me ha quitado muchos quebraderos de cabeza. Bien es verdad que estando allí firmando todo, que parecía que por fin se iban a poder presentar los documentos, me enfadó ligeramente que tuviera que presentar también eso cuando no se me había dicho. No sé cuántos papelitos nos ponen así, pero bueno, dijimos nada, todo sea por el objetivo. Y se presentó también ese documento, que también fue debidamente escaneado y fotocopiado y demás. Y nos dijeron de esperar una semana. Una semana estando nosotros pendientes. Pero ¿sabes lo que tiene de bueno todo esto? Que sí, o sea, nosotros dimos el máximo porque creo que otra cosa ya no nos podían pedir. Que en el caso de alguno de ustedes que tenga que abrir una cuenta, lo tenemos claro, no, clarísimo, porque sabemos hasta el último papel que te van a poder pedir, en todo caso, en el banco. Así en detalle, sí, esa parte ya la tenemos clara. O sea, dentro de los dossiers, yo ahora ya también lo incluyo, porque ya en el documento que preparo después de la asesoría ya está, lo meto ahí también. Porque bueno, ya sabemos que es así. Entonces, todo esto, lo que hicieron es que antes de que, porque no nos llamaron, No. De repente nos llama alguien y nos pregunta para confirmar los correos electrónicos. Y en el correo, para mandarnos la clave. Para mandarnos las claves. Las claves para poder operar. Y después, bueno, se dijo que nos teníamos que acercar allí a firmar unos papeles. Aún no terminó la historia. No terminó la historia porque resulta que en mi caso yo les debí de caer mal. No, bueno, les caímos mal los dos. No, los dos, el mío también. No se anotaron bien el documento, entonces faltaban letras y hubo que hacer ahí una última cosa y ahí es de donde salimos de firmar lo que han visto al inicio, que hemos firmado y ya con eso, por fin, ¡tenemos la cuenta! ¡Tenemos la cuenta! ¡Tenemos la cuenta bancaria! ¡Tenemos la cuenta! Tenemos ya ese correo. Gracias, Nela y David. Gracias por... Gracias, Nelita, que ya le dimos la noticia a Nela. Ya les avisamos. Y ya Nela también ya lo sabe, para poder aplicarlo con sus clientes, de que ya nada, ya nos mandaron el correo con esa clave, que esa clave primera para poder acceder, tiene una app y bueno, ya podemos decir el banco. Claro, bueno, y si ya nos vieron salir. Y no, porque no nos han visto. ¿No nos vieron todavía? No nos vieron. Nos han visto celebrando, querido, pero no nos han visto. El banco, ahora sí que les vamos a mostrar. Si te está gustando el contenido de este vídeo, por favor, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita para enterarte cada vez que tenemos un vídeo nuevo con estos contenidos que tanto te están gustando. Y si quieres apoyar este canal,
nos puedes convidar un cafecito en el link que tendrás en la descripción. Seguimos entonces. Y el banco, como han visto, es el Sudameris. Es un banco que hay aquí en Encarnación, pero bueno, lo hay también en otras partes de Paraguay. Y en el Banco Sudameris, aquí en Encarnación, nos atendió uno de los comerciales y después también nos atendió la directora y tuvimos que presentar toda esta documentación con sus altos y bajos, pero finalmente pudimos pasar ese filtro. Cosa importante, la cuenta es en guaraníes y en dólares. Exacto. Nos han abierto la cuenta para las dos monedas, tanto para guaraníes como dólares. Y eso está bárbaro. Y vamos a tener tarjeta de débito. En este momento todavía no podemos tener tarjeta de crédito, eso tendrá que esperar un poquito más, pero al menos vamos a tener una cuenta de aquí de Paraguay con una tarjeta de débito, así que sin cédula tenemos una cuenta bancaria. Así que si les dicen que no se puede... Sí, se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede porque ustedes son de nuestra familia y sí se puede y porque lo hacemos por ustedes, todo por nuestra gente. No por nosotros, en realidad por nosotros no. Lo hacemos por ustedes. Y bueno, no, pero ahora en serio, muy contentos de poder tener ya por fin esta cuenta porque nos facilita, la verdad, mucho las cosas. Porque es un poco de rollo andar siempre con todos los cambios. Claro. Y aunque momentáneamente vamos a manejar igualmente y vamos a mantener también nuestra cuenta de allí de Wise, nosotros es que nuestra finalidad es, bueno, en el caso de Óscar no, pero en mi caso sí, yo no voy a tener ya cuenta allí en España y quería poco a poco tener la posibilidad de trasladar todo para aquí y ya por fin voy a ser capaz de poder hacerlo. Totalmente. Y si no es que tenía como un pie en cada lado, lo cual era francamente muy incómodo. Así que nada, si necesitan asesoramiento, recuerden que Moni da 1 hora de Zoom para cada caso en particular, porque cada caso es diferente. Si bien hay una regla general, ya ven la excepción de la regla, miren lo que pasó con nosotros, entonces habría que estudiar cada caso en particular, tanto de la parte migratoria como de apertura de cuenta bancaria, a ver qué tienen, qué es lo que van a presentar, y eso Moni lo hace todo en un Zoom de 1 hora y luego les manda un PDF con toda la información, con direcciones, con links, con tasas que hay que pagar, absolutamente todo. Claro. Bien prolijito, como lo suele hacer. Más que nada para que, bueno, ya que hemos pasado nosotros todos estos misterios de la cruz, por lo menos facilitar este camino. Y de esto se trata, así que... Pues nada, suscribirse al canal, por favor, darle a la campanita, darle like. Comentarlo. Compartirlo, que es muy importante. Si quieren convidar un cafecito, nos encanta el café. Así que si nos quieren convidar, nos da mucha alegría cada vez que nos convidan un café. Es la verdad que nos sentimos bárbaros. Los que quieran hacerse miembros del canal también, tenemos programada, si Dios permite, cuando estén todos aquí viviendo en Encarnación, y si alguno está en Asunción y quiere venir, haremos una gran juntada de miembros del canal y va a ser fantástico. Y otra cosa, el canal secundario, tenemos un canal secundario que se llama Plantas que Curan. Exacto. También le vamos a dejar... De él, como... Bueno, yo ni tampoco yo, porque está hecho con voz en off, pero donde se habla de la medicina alternativa, que es muy importante saber para qué sirve cada planta y todo el poder curativo que tienen las plantas. Yo como médico homeópata, a pesar de estar retirado, sigo todavía informándome de todo aquello que compete a la medicina no tradicional y me gusta poder ayudar a toda la gente que pueda, que tenga alguna patología que quiera. No digo con esto que no vayan a hacer las consultas médicas, claro. Por favor, no quiero que haya una mala interpretación, jamás voy a decir eso.
jamás, nunca, porque siempre digo que la medicina alopática o tradicional ha salvado millones de vidas y tenemos que confiar en ella. Pero también las plantas tienen un poder curativo y tienen, a lo mejor, no para una patología específica y tratarla solamente con medicina natural, sino también como medicina preventiva, que eso es súper importante. Las plantas tienen un poder increíble, se vienen usando ancestralmente y creo que esa es la parte importante, pasar información, y en ese canal lo que hago es dar información de para qué sirve cada planta y cómo se utiliza. Es muy importante, así que suscribirse a ese canal también y nada. Y ya está. Creo que no hay más. Y eso es todo, amigos. Y les esperamos en el próximo vídeo. Por favor, no nos abandonen, no me abandonen, no abandonen a Iki, está aquí durmiendo. Y nos vemos en el próximo. Chau, 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 chau. Chau, chau.